Muy buenas, apreciados estudiantes. En esta microvideo vamos a tratar en cuanto a la unidad 11 sobre el dominio aéreo y del espacio exterior. En el territorio del Estado incluye el espacio aéreo que cubre la tierra firme, las aguas interiores y el mar territorial. También cuando se habla sobre el espacio aéreo, en sentido jurídico nos referimos al espacio susceptible de apropiación y sobre el cual el hombre y los estados pueden ejercer derechos. En este espacio se desarrolla principalmente no solamente la actividad aeronáutica, sigue siendo la suerte de la superficie subyacente. En cuanto a la primera convención multilateral sobre la navegación aérea, se celebró en París en el año de 1919, como consta en la guía, en el que reconoció la plena y exclusiva soberanía del Estado sobre su espacio aéreo, estableciéndose algunas limitaciones del transporte aéreo civil, en el que se requería autorización del Estado sobrevolado al establecimiento de líneas aéreas internacionales. Esta convención fue instituida por la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Este convenio de Chicago fue en el año de 1944, en el que fue suscrita el 7 de diciembre de 1944 y entró en vigencia en el año de 1949. En su primer artículo, en el que establece que los estados contratantes conocen que cada uno de los estados tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo situado encima de su territorio, en el que establece también las llamadas 5 libertades del aire. La primera, que es el derecho de sobrevuelo sobre el territorio de los estados contratantes sin aterrizar. También el derecho a aterrizar sin fines comerciales, el derecho a desembarcar pasajeros, carga y correo tomados en el estado cuya nacionalidad posee la nave. El cuarto es el derecho a tomar pasajeros, carga, correos destinados al territorio cuya nacionalidad posee la nave. El quinto, el derecho a tomar pasajeros, cargas y correos destinados al territorio de cualquier estado contratante y poder desembarcarlos procedentes de cualquier de dichos territorios. También tenemos como el espacio exterior. En el año de 1959 se lanza el primer Sputnik, que es el espacio ultraterrestre en el cual se inició la incorporación a la jurisdicción de los estados de las normas del nuevo derecho. También que en cuanto a las actividades de los estados y la explotación y utilización de los espacios ultraterrestres en el que se manifiestan que el espacio exterior, incluso la luna y otros cuerpos celestes, son de libre acceso por parte de todos los estados sin discriminación en condiciones de igualdad y conforme al derecho internacional. También en cuanto a este mismo punto sobre el espacio aéreo, tenemos el régimen jurídico. Los principios básicos, como lo consta, es la libertad de explorar y utilización del espacio ultraterrestre en que los estados sin discriminación, también la igualdad de la explotación y utilización en provecho y el interés de todos los países, sea el cual fuera el grado de desarrollo económico y científico, no apropiación del espacio ultraterrestre, inclusive la luna y otros cuerpos celestes que no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación y de ninguna otra manera. La utilización también para fines pacíficos. Se prohíbe expresamente la colocación en órbita de armas nucleares u otro medio de destrucción masiva, emplazarlas o colocarlas en el espacio ultraterrestre y establecer bases instaladas o fortificaciones militares o efectuar ensayos militares. En el régimen jurídico de las cosas y las personas del espacio exterior, tenemos que en la administración de las cosas que se lanzan o se encuentran en el espacio exterior, debemos establecer el alcance de las palabras, es decir, el término cosa dentro de este análisis tiene una vinculación muy amplia, ya que no solo se aplica a los cohetes ni satélites, vehículos o naves espaciales, sino a todos los artefactos lanzados por el hombre al espacio y construidos por él y sus componentes. En cambio, en el régimen jurídico de la luna y de los cuerpos celestes tenemos
que son tratados sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en explotación y utilización del espacio intraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. En cuanto también tenemos otro punto que vamos a tratar, que también sobre los organismos internacionales. Según Vázquez, en el año de 1979, afirma que la idea de organización internacional está vinculada con su finalidad, ya que ésta se encuentra en un propósito de dos aspectos: negativo y positivo. El negativo es prevención de los conflictos que pueden surgir entre los grupos. El positivo es el desarrollo de los contactos entre los grupos y de su mutua cooperación para aumentar el bienestar. En cuanto a esta organización internacional, si bien son sujetos plenos del derecho internacional público, no son estados, estas no tienen los elementos para hacerlo. Son creados por ellos quienes les fijan su finalidad, poderes, estructura orgánica, estatuto. El país le compete garantizar el funcionamiento de la organización sin presiones locales, por lo que se otorga a los funcionarios, los representantes de los estados miembros y de las observaciones de los estados no miembros también determinadas facilidades, privilegios e inmunidades necesarias para que ejerzan sus funciones y necesidades. También hemos puesto una clasificación. Tenemos que son las regionales, tenemos las universales y las no gubernamentales. En las regionales son las que tienen carácter regional, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA. Esa tiene como objetivo preservar la paz y la seguridad internacional a nivel continental. Las universales, en cambio, son aquellas que tienen como objeto preservar valores esenciales en beneficio de la sociedad internacional con su conjunto, como por ejemplo el de las Naciones Unidas, caso similar como el de las organizaciones de los Estados Americanos. También tenemos las no gubernamentales. Estas son las organizaciones que no dependen de los gobiernos, gozan de estatuto propio, si bien no persiguen fines de lucro. Su objetivo es promover y desarrollar actividades en beneficio de la sociedad internacional en su conjunto, como tenemos la Cruz Roja. Tenemos también las organizaciones comunitarias. Son aquellas comunitarias creadas por un grupo de estados que cuentan con órganos supranacional, ejemplo como la Unión Europea. En cuanto a la importancia de los organismos internacionales en la actualidad, tenemos que han sido creados para promover el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza. Es la preocupación suprema de la humanidad en la actualidad, ya que especialmente desde el fin de la Guerra Fría, el estudio de los alcances y propósitos de estos organismos internacionales ha adquirido un nuevo significado, en el que el objeto y la finalidad de estos se tomaron más bien catalizadores de la cooperación y para fortalecer la paz del desarrollo, la paz y el desarrollo. Otro punto tenemos como Organización de las Naciones Unidas. En cambio, en esta de las organizaciones de las Naciones Unidas tenemos que en cuanto a la Carta de Atlántico, el 14 de agosto de 1951, el presidente de los Estados Unidos, tenemos que el primer ministro del Reino Unido propuso una serie de principios para la colaboración internacional con el objeto de mantener la paz y la seguridad. El documento fue firmado durante la reunión mantenida a bordo. En cuanto a las declaraciones de las Naciones Unidas, en el año de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las potencias del eje se reunieron en Washington para promover su apoyo a la Carta Atlántica mediante la firma de la Declaración de las Naciones Unidas. Este documento contenía el primer uso oficial del término Naciones Unidas, propuesto por el presidente Roosevelt. Las declaraciones de Moscú en el que fue una declaración firmada en Moscú en octubre del 43, el gobierno de la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y China
pidieron de pronto el establecimiento de una organización internacional para mantener la paz y la seguridad. Este objeto fue reafirmado en la sesión celebrada por los dirigentes de los Estados Unidos, la ex-URSS, el Reino Unido. En cuanto a la conferencia de Durban, el primer borrador de la ONU se preparó en una conferencia celebrada asimismo en la nación denominada. Esta se celebró en el que llegaron a un acuerdo cuanto a los objetivos de la estructura y el funcionamiento de las organizaciones mundiales. También en la conferencia de Yalta, en el que se estableció una organización general internacional para mantener la paz y la seguridad. En cambio, asimismo como la conferencia de San Francisco, esta se convirtió en uno de los 51 estados miembros fundadores, en el que veteranos de la guerra Polonia que no estuvieron representados por la conferencia ya lo firmaron para firmar en la auditoría del teatro en memoria, como anteriormente dijera, los veteranos de la guerra de Polonia. En cuanto a los principios y finalidades de las organizaciones de las Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Fomentar también entre las naciones relacionadas de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. También realizar la cooperación internacional en la salud de problemas internacionales de carácter económico, social y cultural. Servir también al centro que armonice los esfuerzos de Naciones Unidas para alcanzar estos propósitos comunes. Servir también al centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar otros propósitos, como el de la organización de sus miembros, y que proceden de acuerdo con los siguientes principios. Como primer principio tenemos igualdad soberana de todos sus miembros. Los miembros de la organización cumplirán de buena fe las obligaciones. La solución pacífica también de controversias internacionales, de manera que no se pongan en peligro ni la paz, la seguridad internacional ni la justicia. También abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado, también en el que representarán toda clase de ayuda de organizaciones en cualquier acción que se ejerza de conformidad con esta carta. Tenemos también la organización que hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo en otros principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional. Y como último principio, no tenemos ninguna disposición de esta carta en la que autorizará a las Naciones Unidas de intervenir en los asuntos son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se supone en la aplicación de las medidas coercitivas que están prescritas en el capítulo 7 sobre la convenio contra las amenazas de la paz, el mandamiento de los actos de agresión. Bueno, eso es todo con estas últimas unidades, señores estudiantes. Estoy a las órdenes en cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y será para otra.